a José Luis, que se ha ido también, muchas gracias. Y no sabéis la felicidad que supone para mí estar aquí, porque cuando acabé la carrera en Santander, tierras de Altamira, claro, en el año 88, me vine para Madrid a hacer la tesis y después de estar un año dando clase en un colegio privado, en el 89 entré aquí, en este edificio, como profesor por primera vez, que me confundían con un alumno, claro. Durante algunos años eso pasó, pero luego ya eso se cura con los años, claro. Y dejamos este centro para irnos a la ciudad universitaria, con lo cual volver después de tantos años a lo que fue la Escuela Pablo Montesino, pues es una alegría. Sobre todo porque vamos a mezclar, interrelacionar toda una serie de temas que a mí me han entusiasmado desde mi época de estudiante y que ha llevado muchos años construir. Y es de lo que vamos a hablar. Altamira es nombre de mujer, eso es evidente porque es la patrona ni más ni menos que de Miranda de Ebro en Burgos, pero está claro que de eso no vamos a hablar, eso lo faltaba. Lo que vamos a hablar es de un descubrimiento. En 1880, Marcelino Sáenz de Soutola nos descubre, no América, sino las cuevas de Altamira. Porque cuando hablamos de descubrir América, y seguimos hablando de descubrir América, tendrá sentido esa frase si hablamos del descubrimiento mutuo de unos a otros, porque allí había muchos millones de personas y desde una versión eurocéntrica, es un tema del que vamos a hablar mucho, pues no tiene sentido que sigamos hablando. Tendremos que hablar desde esa otra perspectiva de encuentro entre pueblos que no se conocían y que a partir de entonces pues ya nos hemos descubierto todos. Bien, pero el gran descubrimiento, y gracias a la pandemia lo hemos ido descubriendo, es que hay visitas virtuales que podemos hacer a montones de cosas. Las exposiciones que montamos en la Universidad Complutense o el Museo de Altamira. Ya no hace falta ir a Altamira, no vamos a ver el techo de los polícromos original, podemos ver una neocueva, una réplica, y podemos adelantar esa visita mediante la visita virtual que Google nos regaló con motivo del centenario del descubrimiento, del 120 aniversario del descubrimiento de las cuevas de Altamira. No, 140, 139, 140. Pero en la visita virtual ponen en la portada no un bisonte, sino eso. ¡Qué cosa más fea, Dios mío! No, vamos a verlo enterito. Porque la pieza es esta que estáis viendo ahí. Y desde la perspectiva del arte, pues nos deja como bastante fríos, ¿verdad? Aquí no vemos ni un bisonte, ni una cabra, ni una cierva, ni un caballo. ¿Eso qué será? Bueno, ya os adelanto que si vamos a hablar de prehistoria tenemos que ir desmontando una serie de tópicos, algunos por infantiles, ¿no? Decir que la prehistoria se termina cuando se inventa, se descubre o cómo se crea la escritura, pues está muy bien. Pero, en fin, a la palabra historia ponerle el prefijo pre y ya está, antes y después y hacia atrás al origen del universo en el Big Bang, pues como que dice, aquí en un mundo académico más vale que trabajemos un poquito más, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vamos a hacer. Pero en cualquier caso, lo que sí parece claro es que tenemos que recordar que en cualquier libro de historia de la matemática, pues hay un primer capítulo dedicado a la matemática en la prehistoria. Y normalmente se utiliza, pues eso que habéis visto, un hueso feo, sin decoración artística, con unas marcas, sea ese hueso en el libro de Boyer, que es el clásico, o a medida que van avanzando los descubrimientos y se van haciendo nuevos libros, pues como el de Howard Ives, que ya lleva más de 10 ediciones, esta es la sexta, donde aparece otro hueso, que es el Aishango, por ejemplo, ¿no? Y esto va introduciéndose además en un contexto que ya no es historia de la matemática, sino que le ponemos nombres poéticos, The Rainbow of Mathematics, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Ivor Grattan Guinness, donde ya no recurre a esas piezas tan aburridas, sino unas que tienen unas incisiones que ya hacen un recorrido no lineal, no rectilíneo, ¿no? Sino como en bucles. Bien. Bueno, en realidad, cuando se escribe la Historia Universal de las Cifras, casi 2000 páginas de George Cifra, pues van apareciendo en esos capítulos introductorios por muchos huesos con distintas marcas a las que se les intenta dar una interpretación matemática. Y diréis, aquí estos se han vuelto locos. Los matemáticos se han vuelto locos buscando esto en huesos de hace más de 20.000 años. Bueno, pues no solo los matemáticos, la BBC también se vuelve loca cuando me entrevista porque me inventa una cosa que se llama la conjetura Zaslavsky, que es de lo que vamos a hablar hoy, claro, y me preguntan, ¿qué es eso de la conjetura Zaslavsky y por qué dices tú que las mujeres podrían haber sido las primeras matemáticas de la historia? Bueno, pues la locura es contagiosa y además lleva de tiempo, ¿no? Porque ya en el 2013, hace ahora 10 años, ya hablé de estas cosas en Londres, en el London Knowledge Laboratory del Birkbeck y del Instituto de la Educación, porque querían saber qué era esto, el origen de la matemática y el origen del arte conjuntamente en tiempos prehistóricos, ¿no? Bueno, pues no nos tiramos a la piscina. Los profesores intentamos siempre apoyarnos en bibliografía. Y preferiblemente en revistas de alta difusión, de alto impacto, como Nature o Science. Bueno, pues en Science, desde los años 60, tenemos artículos, pues oye, que mira qué títulos tienen, ¿no? Notaciones lunares en restos del Paleolítico Superior.
las marcas en los huesos y en los muros de las cuevas, que datan del Paleolítico Superior, nos muestran observaciones lunares rigurosas. Vamos con otro título. Notación y símbolo en el Paleolítico Superior. Secuencia, análisis microscópico secuencial de grabados magdalenienses nos documentan los posibles orígenes cognitivos de la escritura. ¿Estáis oyendo? Anda, esto está abriéndonos un panorama singular, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces con ello. Porque de lo que estamos hablando es del origen de la escritura. Y el origen de la escritura normalmente lo situamos como cuna de la escritura en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, el actual Irak, un poquito de Irán, un poquito de Siria y hasta Turquía, ¿verdad? Bien, ¿y por qué decimos que la escritura nace en Mesopotamia? Pues porque hay una serie de dibujitos que artísticamente son de gran pobreza, pero que parece ser que se han ido conservando, han ido evolucionando, se han ido estilizando hacia combinaciones de cuñas en lo que llamamos escritura cuneiforme. Es decir, ha habido una continuidad en el registro simbólico y en la intelección de esa simbología. En síntesis, y estamos en la universidad, ha habido profesores y alumnos. Alumnos convertidos en profesores de nuevos alumnos, que han sido a su vez profesores de nuevos alumnos, y así sucesivamente, y han permitido esa intelección y esa conservación, esa continuidad en el registro y en la intelección de ese registro. Y por tanto, esos primeros dibujos, esos pictogramas, podemos considerarlos el origen de la historia, porque entendemos, cuando llegan las tropas de Alejandro Magno con historiadores, hagiógrafos, traductores, maridos para princesas locales para que mesticen, etcétera, hay traducciones y hay textos bilingües que permiten saber lo que querían decir esas escrituras. Vamos hacia atrás e interpretamos esos dibujos no como arte, sino como escritura. Y estos tenemos los museos llenos. Esa relación alumno-profesor lo tenemos en esta tablilla en el Museo Británico de Londres, donde sabemos que es la tablilla del estudiante, no la del profesor. Pero luego, claro, cuando tenemos la de los profesores, podemos compararlas y vemos qué es lo que había, cómo se va estilizando. Incluso tenemos la enorme suerte de que los saqueadores no se llevan más que las joyas o los esclavos, pero la escuela la dejan tranquila. Y los libros de texto también, que son ladrillos, claro. Entonces, si no lo vas a meter en otro edificio, pues el ladrillo del profesor y el ladrillo del alumno podemos compararlos porque los arqueólogos nos los han encontrado, ¿no? Es decir, que la clave de esa transmisión, de ese lenguaje simbólico, lo tenemos en el estamento docente. Incluso en el caso del mundo mesopotámico, claro, como el papiro en Egipto se conserva muy mal, pero la piedra o el ladrillo se conservan muy bien, pues tenemos frisos como esa inscripción de Beistún, que es una auténtica piedra roseta mesopotámica, porque está escrita en distintas versiones, el mismo texto, versión elamita 1, versión elamita 2, versión babilónica, versión persa, es decir, lo tenemos en todos los idiomas que las tropas de Alejandro o los escribas de Alejandro podían entender. Y además es que este sistema de transmisión se ha mantenido durante miles de años, de tal manera que entre el siglo III y el I, cuando ya ese mundo mesopotámico está más que helenizado con el general o los generales que heredan el imperio de Alejandro, pues se siguen haciendo ediciones bilingües en lenguajes locales y en la parte de atrás en griego, ¿no? Pero incluso ya en el primer siglo después de Cristo seguimos disfrutando y seguimos pudiendo traducir. Es decir, que podemos reconstruir completamente la escritura en Mesopotamia y llegar a que eso que se escribe en el 3500 no es arte, sino es escritura. Que los pictogramas son el origen de la escritura. Iba a decir chicas, pero os veo a todas bastante... Me gustaría que hubiese más chicas en la sala, alumnas, me refiero, de la facultad, pero no es fácil que haya alumnos. Entonces, bueno, pues os sigo llamando chicas, porque yo también he cumplido hace mucho los 50 y me quiero seguir considerando chicos. Pues os tengo que hacer una confesión. La iconografía nos explica que las chicas no estuvieron presentes en este proceso. Que en la sedentarización el poder está en el control de los excedentes y el control de esos excedentes va a estar en manos masculinas. El control de la educación y de la transmisión va a estar en manos masculinas. Los maestros y los alumnos van a ser varones. Y la iconografía desprecia o sitúa a la mujer en Mesopotamia en una situación marginal. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tranquilos, que lo vamos a resolver después. En cualquier caso, si hay una cuestión, en esa función docente está el origen de todo esto que estamos llamando escritura y no arte. Bueno, pues os tengo que hacer otra confesión. ¿Por qué no miramos
desde otra perspectiva todos estos restos. Por ejemplo, desde la perspectiva matemática. Porque estáis viendo esos dibujitos y os estáis perdiendo las primeras cifras que estaban encima de esos pictogramas. Porque antes de que se registrase simbólicamente el pensamiento en lo que llamamos escritura, en Mesopotamia ya registraban cifras. Esas incisiones hechas con 2 cálamos de 2 grosores distintos en realidad representan el primer sistema de numeración escrito de la historia. Pero es que además eso no es más que la materialización, la simbolización de un sistema de escritura, de un sistema de numeración material en forma de piezas de barro de distintas formas y distintos tamaños que representan distintas cuantías y que después se trasladan cientos de años después a esas primeras cifras. Tanto en la parte sumeria y por tanto que llamaríamos hoy Irak, como en la parte elamita, la parte iraní de Mesopotamia, con capital en Susa, y que tenemos en los museos y que hemos conseguido interpretar en bolas de contabilidad que precedieron en unos cuantos siglos a esos ladrillos. ¿Cuál es el problema? Que aquí ha habido una discontinuidad en el registro. Se ha perdido esa labor docente, no sabemos, porque tenemos piezas de barro desde el milenio VIII a.C., que no sabemos si han hecho hombres o han hecho mujeres, pero que no sabemos lo que significan, lo que tienen ahí, porque se ha roto esa continuidad en el registro y no podemos interpretarlo. Y aquí vais viendo la clave, estamos retrocediendo buscando claves históricas. Bueno, esto mismo lo podemos buscar en Egipto, la otra gran civilización y la otra gran cuna de la escritura. Bueno, ya sabéis que Egipto no es un país, Egipto es un río, donde hay río hay agua, donde hay agua hay vida, y donde hay vida pues puede haber civilización. Bueno, pues aquí también tenemos 2 piedras singulares. Tenemos la piedra de los anales, que nos da las primeras 500 años de dinastías egipcias, desde la primera hasta, no me acuerdo si era la 18ª o cuál la que fuese, y la piedra Rosetta, lo que veis ahí es mi codo y mi cabeza separando japoneses y chinos intentando hacer una foto para mis alumnos, ¿no? Bueno, sabéis que Champollion hace ahora más o menos 200 años y otros consiguieron descifrarlo y que gracias a eso sabemos en qué consiste la escritura jeroglífica, porque como estaba en demótico y estaba en griego, pues se pudo hacer la traducción. Bueno, pues antes de que existiese la dinastía 1, existió otra dinastía, pues será la -1, porque la 0 no va a existir. Y existieron unos faraones que no están en la piedra de los anales, Narmer, Escorpión, etc. Cogemos la maza de Narmer, que está en el Ashmolean en Oxford, desarrollamos en el plano la superficie más o menos cilíndrica y vemos que eso no es escritura jeroglífica. Eso en todo caso es un pictograma, es un cómic, porque estamos viendo perfectamente al faraón, los dioses que lo protegen, los esclavos que lo abanican, el secretario que le sopla qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es, y lo vemos claramente, las tropas del faraón victoriosas que llegan a decir al faraón el botín extraordinario que han conseguido. Y tenemos las primeras cifras jeroglíficas antes de que exista la escritura jeroglífica, las tenemos en la parte de abajo, porque el botín, bueno, es una exageración por supuesto, 400.000 toros, a ver quién da de comer desde Sudán hasta allí a 400.000 toros, imposible. Pues anda, que a 1.422.000 cabras, ni te cuento. Y llevar 120.000 prisioneros, hay que darles de comer, a ver quién es capaz de llevar 120.000. Bueno, esto es una exageración, pero en cualquier caso estamos viendo que antes de que hubiese escritura jeroglífica, asociado a esa escritura cómico-pictográfica, ya tenemos cifras que llamamos jeroglíficas, que van a mantenerse durante 3.000 años y repitiéndose unas a otras, y que vemos representadas, pues como la estela de Nefertiabet o la de Yunu, durante 3.000 años. Rayitas, arquitos, flores de loto, espirales, etc. ¡Chicas! Hay que lamentarse de nuevo. La iconografía nos dice que esto lo sabemos porque había unos chicos que se convertían en adultos, que se enseñaban a estos chicos, y otros chicos se convertían en adultos y enseñaban a los chicos. Es decir, que los garantes de esta continuidad van a ser de nuevo chicos. ¿Por qué? Pues porque hay excedentes, el trigo, el cereal, la cebada, hay que mantenerla en los silos asociados al templo, los sacerdotes son varones, enseñan a los chicos, que a su vez enseñan a los chicos, se convierten en sacerdotes, y el control de esos excedentes, de nuevo, está en manos masculinas. Pero lo vamos a resolver dentro de un rato, así que tranquilidad. Bueno, pues también sucede como en Mesopotamia. Sucede exactamente como en Mesopotamia. Antes de que hubiese escritura, incluso antes de que hubiese pictogramas, tenemos, Museo Británico, por ejemplo, etiquetas de marfil con esas cifras. En el 3300, 3400 a.C. ya había cifras, es decir, ya había registro simbólico del pensamiento matemático
en Egipto como en Mesopotamia antes de que hubiese escritura. Muy bien, pero en realidad este es el debate, ¿no? ¿Estamos hablando de arte? ¿Estamos hablando de escritura? ¿O de qué estamos hablando? Bueno, los psicólogos y demás hablan de pensamiento simbólico. Yo hablo de registro simbólico del pensamiento, que me parece más adecuado, por lo menos en una facultad en la Universidad Complutense. Todos tenemos eso que veis ahí, ¿verdad? Jackson Pollock, 1949, el padre del expresionismo abstracto. ¿A que entendéis perfectamente el mensaje simbólico que nos está trasladando Jackson? ¿A que lo entendéis perfectamente? Pues no. Y como sois unos ignorantes, como yo, miramos la cartelita, a ver qué dice. Bueno, vamos a ver qué dice. Jackson Pollock, 1949, sin título. Hay que fastidiarse este tío. No solo nos hace eso, sino que nos llama ignorantes porque no nos explica ni cómo se titula. No pasa nada. Saben que somos unos ignorantes y al lado nos ponen una cartela un poquito más grande y nos lo explican. Y entonces nos explican que estábamos equivocados, que no tenemos que buscar, porque esto no es arte figurativo, ni siquiera es arte abstracto, lo que es action painting. Está en la propia acción del pintar el arte. ¿A que no os habéis enterado? Bueno, pues ahora sí. Entonces, en la propia acción de la pintura está lo que quiere representar el artista. Bueno, que se lo crean ellos. En cualquier caso, si esto se permite, podemos analizar el arte hacia atrás desde una perspectiva mucho más abierta, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, al Guernica. Bueno, no sabemos si Pablo ya estaba pintando esto como homenaje a Sánchez Mejías porque se ha muerto y está su madre llorando y el toro que lo ha matado, etcétera, o realmente ya lo pintó después pensando en lo que había sucedido, las atrocidades, los bombardeos en Guernica después de haber bombardeado Durango. Lo que está claro es que aquí no se está disfrutando. Aquí está representada simbólicamente el sufrimiento, la tragedia, la muerte, la desesperación, etcétera. Lo entendemos el mensaje implícito. Y en estos, por supuesto, habrá quien vea un caballo, habrá quien vea un rico, un soberano y un aristócrata. No. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay más que pigmentos en un lienzo. Oye, pero qué bien los puso Velázquez, que además nos representa al rey en su majestad de frente y al aristócrata, que aunque sea su primer ministro, no va a estar igual. Tendrá que estar un poco en escorzo y de espaldas, más o menos, porque, oye, no eres el rey, aunque te lo creas, ¿verdad? Y mangonés como si lo fueses. Bueno, pero lo entendemos el mensaje. Es un mensaje simbólico plasmado en un lienzo con pigmentos. Claro. Aquí también lo entendemos, como sois todos mayores de edad, no hace falta que os describa las escenas previas a lo que se va a hacer en el lupanar de Pompeya. Os lo podéis imaginar, pero no es esta la historia. Como no es tampoco el pensar que aquí lo que tenemos son leones, Asurnaxipal y su valentía. No, ahí lo único que tenemos es un friso, una piedra, pero oye, ¡qué maravilla! Con qué poquita profundidad, con qué cincel el escultor, entendemos que escultor, quizá escultora, pero no consta, pues nos ha manifestado, nos ha plasmado ese mensaje que entendemos, la grandeza, la valentía de este rey, ¿verdad? Claro, todos miramos, vamos a Noxos, vamos al Palacio del Laberinto y vemos a las bailarinas saltando por encima del toro y el mensaje queda perfectamente claro. O el viaje de la orilla de la vida a la orilla de la muerte, con el dios Horus protegiendo al faraón y orientándole para que se resucite o, bueno, viva en el más allá. También entendemos el mensaje implícito, como entendemos en el norte de África, que esto es una escena de caza, donde tenemos a esos valientes cazadores, pues en esa escena. Y entendemos, o nos creemos que entendemos, cómo está esa manada de bisontes en ese techo, ¿verdad?, que tenemos ahí en Altamira y que nos dejan ver en réplica nada más. O si nos vamos a la vecina Asturias, pues vemos esa manada de caballos maravillosa en Tito Bustillo. No hay manada de caballos, hay óxido de hierro, hay óxido de manganeso, hay lemolina, hay aglutinantes, hay carbón, hay, bueno, pues yema de huevo, en fin, hay 1000 cosas, pero no hay animales. Ahora, qué bien los estamos viendo, qué bien ha trasladado el mensaje simbólico ese autor o autora de esa gran maravilla que llamamos el friso de los caballos, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos que ha habido un problema. Mientras que hacia atrás, 3000, 3500 antes de Cristo, hay continuidad en el registro y entendemos como escritura esos dibujos y no como arte, el arte prehistórico lo entendemos simplemente como arte porque no ha habido una continuidad. Fuesen quienes fuesen los autores de esos registros simbólicos en esas paredes que hemos visto, no continuaron, se interrumpió. Y no podemos entenderlo aparentemente como escritura, sino solo como arte.
Y entonces yo lo que os invito es que hagamos unas visitas a esas cuevas de otra manera, desde una perspectiva distinta. ¿Se puede encontrar lenguaje matemático en el arte parietal del Paleolítico Superior? Bueno, pues si nos fuésemos a Andalucía, a la cueva de la Pileta, por ejemplo, veríamos ese Uro, 2,5 metros de alto, pero bueno, podemos decir que los andaluces son unos toreros cachondos desde el Paleolítico y que esos trazos en paralelo que veis, pues serían las banderillas de un banderillero andaluz intentando clavárselas encima. Bueno, eso es evidente que no puede ser, con lo cual esa interpretación no nos sirve. Entonces vamos a ir a otras interpretaciones de otras cuevas, por ejemplo a Cantabria. Y entonces, claro, si en una cueva como la de Cantabria pagamos 3 euros, nos van a enseñar la cueva en media hora y nos enseñan esto, pues nos cabramos con el guía. O sea, a mí no me enseñes esto, porque creéis que lo que hay que ver en las cuevas de Cantabria que están visitables son pues ciervas o bisontes o caballos, ¿verdad? Pues yo no quiero ver eso. Lo que quiero es que miréis aquí y que cerréis los ojos. Todo el mundo cerrando los ojos. Cerramos los ojos. Con los ojos cerrados, que los ojos cerrados. Tenéis una imagen simbólica en vuestra memoria. No habéis visto ni caballos, ni habéis visto ciervas, ni habéis visto bisontes, ni mamuts, ni nada que se le parezca. Genevieve von Petzinger, la máxima autoridad en el estudio de estos símbolos en las cuevas, nos dice pues que aquí tenemos unos signos claviformes. ¡Cerramos los ojos! ¡Bien! Y los abrimos cuando yo diga. Que va a ser dentro de un segundo, porque me voy a comunicar simbólicamente con vosotros y con vosotras, sin decir ni una sola palabra, pero representando con mi mano el mismo mensaje que está impreso ahí. Abrimos los ojos. En silencio. ¿Cerramos los ojos otra vez? Cerramos los ojos otra vez. Porque en esa imagen en vuestra memoria habéis visto que había como 2 hileras de signos. Y yo solo he trasladado el mensaje de la primera. Ahora voy a trasladar el de la segunda. ¿Abrimos los ojos? Claro. Es que si interpretamos como arte nada más eso, dice claviformes, y nos quedamos tan panchos y decimos, nada, pasa a la siguiente pared de la cueva porque esto no me está interesando. ¿Pero qué tenemos en la primera hilera? Que a Genevieve von Petzinger le ha pasado desapercibido porque no le gusta a la gente contar. Estas marcas. Y en la segunda hilera, estas marcas. ¿Quién quiere ver el lomo de un caballo? Que eso ya lo veo y no hace falta que me lo expliques. Aquí tenemos representado simbólicamente algo de una naturaleza conceptual muy superior. El número 5, lo que tienen en común estos dedos y esas marcas. Y abajo tenemos esto, el número 10. ¿Quién quiere ver bisontes en una cueva a partir de ahora? Ni se os ocurra que os enseñen este tipo de cosas, que es de las que vamos a hablar. Porque si nos dejasen entrar en Altamira, que no nos dejan entrar, todos querréis ir corriendo al techo de los polícromos. Debe ser que yo ya lo he visto cuando estaba Pedro Saura haciendo la réplica y nos lo explicó allí, in situ, en una visita maravillosa, y por tanto pues ya no tengo la novedad. Pero yo no querría ir a ver otra vez eso. Yo quiero que me enseñen esta galería lateral. Porque en esta galería lateral tenemos lo que llaman escaleriformes. Ah, sí, escaleriformes. ¡Pero qué casualidad! ¡5 escaleriformes! Qué casualidades tiene el arte prehistórico, ¿verdad? Y me gustaría que me dejasen contar el número de escalones. ¿Será múltiplo de 10? ¿Será múltiplo de 20? ¿Será múltiplo de 30? Y vais viendo que esto empieza a ser de otra manera, ¿verdad? Pero claro, es que en esa cueva de Altamira hay más. Resulta que hay tectiformes, en forma de tienda, bueno, no saben muy bien, de red, que combinan esos escaleriformes en formas más o menos rectangulares. ¿A que no queréis ya ver más bisontes? Que no os está interesando. Porque claro, si nos damos un salto a otra cueva, que esta sí la podemos ver, la Cueva del Castillo, en Montecastillo, en Puente Viesgo, nos encontramos que no tenemos ni idea de lo que estaban representando estas personas. Pero hoy en coche tardamos media hora, 3/4 de hora. Pero andando, en el Paleolítico Superior no se iba en un rato de la Cueva de Altamira a la Cueva del Castillo o de vuelta. Y resulta que parece que tienen un lenguaje simbólico común que comparten
que deben entender porque reproducen en sitios muy distantes unos de otros, incluso en cronologías distintas. Pueden pasar siglos o incluso miles de años. Claro, esto entonces nos hace pensar, si nos volvemos a Altamira, nos encontramos que no solo con óxido, con ocres, con óxido de hierro, sino con carbones o óxidos de manganeso que le da tonos violáceos, pues tenemos otros tectiformes que también aparecen ahí registrados. Pero es que si nos vamos a las cuevas de las chimeneas, los arqueólogos nos dicen, eso también está en Monte Castillo, que también hay tectiformes. Y si nos vamos a Minas Gerais, Brasil, hay un océano entre medias, resulta que esos antepasados nuestros, en cronologías parecidas, también hacen lo que los arqueólogos llaman tectiformes. Bueno, esto nos está diciendo que lo mismo tenemos que mirar al arte prehistórico de otra manera, ¿verdad? Y buscar otras claves. Porque si nos vamos a, por ejemplo, el Pindar en Asturias, muy fronterizo casi con Cantabria, nos encontramos que también hay claviformes. Y, sobre todo, acumulaciones de puntos. Y claro, esas acumulaciones de puntos, como no están muy claras porque, bueno, las visitas son muy malas para la conservación, claro, pues no se ve muy bien lo que es. Pero si nos vamos a Chufín, que está de vuelta en Cantabria, esto sí nos dejan verlo. Esto se ha deteriorado mucho desde que conseguimos estas fotos, pero vamos a ampliarlo. No tenemos ni idea de lo que están haciendo. Pero qué casualidad. Esas colecciones de puntos están acumuladas, están recopiladas en 5 hileras. Y en la otra concentración de puntos también. Y estos humanos tenían 5 dedos en las manos como tenemos nosotros. ¿Qué interpretación si no es un registro contable de no sabemos qué puede ser esto que tenemos en estas cuevas de Cantabria? Bueno, nos volvemos a la Cueva del Castillo, porque como os estoy diciendo, este sistema de registro simbólico no es de una persona en una cueva, es que toda la cornisa cantábrica está llena de registro simbólico de esta manera, que solo se puede entender no desde la perspectiva del arte, sino de la perspectiva que llamaríamos matemática. Porque de nuevo, ahí arriba, como vais a ver ahora, o a la derecha, 5 hileras de puntos, acumulaciones. Vamos a tener acumulaciones de puntos de 5 en 5. Chufín y el castillo, andando, se tarda más de una semana. Es decir, que hay un lenguaje común, una forma de registrar simbólicamente que no conocemos nosotros, pero que ellos y ellas sí conocían. Bien, este tipo de simbología lo encontramos en muchas cuevas y podemos seguir buscando si ahí está la luna, pero no es una novedad. Esto es lo que de verdad a los prehistoriadores en los años 11, 12, 13, 20, 25, 30 les preocupaba, porque ellos ya veían la silueta de una cierva, una mano en negativo, eso no les interesaba. Lo que querían encontrar era el significado de estos registros abstractos, de un registro no figurativo. Esto es lo que les interesaba. ¿Qué significarán estos tectiformes? Claro, llegaban a conclusiones y a nombres que hoy nos hace reír, ¿no? Campaniformes, porque ¿cómo le iban a decir bulbiformes con la moral de la época? Pero hoy está claro que no serían campaniformes de ninguna, porque campanas van a tener hace 20.000 años, obviamente, ¿no? Pero lo que les preocupa es esto, encontrar qué es lo que están representando en estos símbolos. ¿Es arte o en realidad es una escritura y son pictogramas? Y tenemos el enorme problema de que las personas que estaban a cargo de esa tarea docente, de enseñar a la siguiente generación el significado de esos dibujos, ya han dejado de actuar. Que actuaban como garantes de la educación, de la transmisión del conocimiento, de la transmisión del registro simbólico en el Paleolítico, unos colectivos distintos de los que cuando se sedentariza la población hay excedentes de población, el control de los excedentes es la clave del poder, pasa a otras manos. Preguntas, porque en prehistoria no tenemos a los prehistóricos y prehistóricas para contarnos. Bueno, pero vais a ver esa imagen y vais a cerrar los ojos. Porque en torno, con los ojos cerrados, a esa figura pensativa, habéis visto unas acumulaciones de puntos. Con los ojos cerrados, en la imagen que tenéis impresa en vuestra, llamémosle, retina mental, ¿cuántos puntos había? El artículo del que está sacado esto se llama Notaciones lunares en el Paleolítico Superior. Chicas, ¿cuántos días dura una lunación?
pero ¿cómo caéis en la trampa siempre? ¡Muchas gracias! ¡No! 29 y medio. Eso es lo que dura un mes lunar o lunación. ¿Estáis pensando en otro ciclo natural? Que no, se llama lunación, que se llama menstruación, y que más o menos de media dura eso. Muchas gracias por caer en la trampa. ¡Qué bien! No lo tenemos preparado. No, un mes lunar dura 29 días y medio y por eso lo redondeamos en 30. Y por eso, ¿cuántos puntos abrimos los ojos tenemos alrededor de ese individuo o individua? Pues 30. Los podemos contar y además veis que hacen como bucles. Claro, por eso llegan a la conclusión de que lo que se está representando ahí es un mes lunar, 29 días y medio, y que más o menos hay un bucle, pues porque va a ser luna nueva o lo que sea, unos días que no vemos la luna. Bien, pues nos vamos y cerramos los ojos otra vez a Lascaux, Dordoña Perigord, Francia. No está al lado de la cueva de Asturias que os acabo de poner, ¿verdad que no? O sea, hay que darse un paseíto. Bueno, se tarda un tiempo, unas cuantas generaciones, porque hay una diferencia de unos cuantos miles de años. ¿Cuántos puntos hay debajo de ese caballo? Abrimos los ojos. Los que estamos viendo, pues calcularlo, ya sabéis que son 30, por supuesto, y que también hace un bucle. Anda, qué casualidad. Estos prehistóricos tienen unas costumbres muy llamativas. Nos volvemos a Cantabria, a la cueva, que nos pilla más de cerca, ¿verdad? La cueva del castillo, y a ver si tenemos suerte y nos enseñan la galería de los discos. Los estáis viendo ahí. Bueno, os los pongo por el calco, ahí lo veis frontal, y el calco que hicieron Breuil y Obermayer, pues en los años 20 y tantos, que es cuando descubren esto. Bueno, pues contamos los puntos que hay ahí y el bucle. ¿Cuántos puntitos hay? ¡Qué casualidad! 30. Bueno, las casualidades pueden existir, por supuesto, pero tiene toda la pinta que hay una forma de registrar y que se están registrando aquí, pues, meses lunares. Bien, como quien no quiere la cosa, ya estamos en el apartado 6. Porque estábamos viendo cómo visitar las cuevas de otra manera. Cómo visitar el arte rupestre, es decir, el arte parietal, de otra manera. Pero es que hay un arte que podemos ver en los museos, que no hay que ir a visitar las cuevas. El Museo Arqueológico Nacional, Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que es el que encontramos en el arte mueble, portable, mobiliar, ¿no? Bueno, esto en general pues se han llamado normalmente piezas que se considera que son de caza, porque son azagallas, que son las puntas de las lanzas, o arpones, que son las puntas de los arpones, ¿no? Lo que lanzamos para los salmones, etcétera, y se han encontrado que muchos de ellos tienen decoración, y que como tienen una decoración más o menos rítmica, pues tiene toda la pinta que son marcas que registran las piezas cazadas con esa lanza o con ese arpón, y que mucho, pues tiene, por ejemplo, lo habéis visto en las películas del oeste, cuando llega el pistolero, se descorre la gabardina y enseña la culata de su Colt, y entonces aparecen 4 marcas. Están diciendo que en duelos sucesivos, se ha cargado a 4. Entonces, bueno, pues hay otro en la barra que se está tomando tranquilamente el whisky o lo que sea y que le está molestando a este pistolero que acaba de llegar. Y para que le deje tranquilo, hace así y entonces se ve que en la culeta de su Colt hay 24 muescas. Y entonces el fantasma que acaba de entrar le dice, le ponga 2 whiskies, por favor, por si acaso, ¿no? Bueno, este tipo de registro tradicionalmente se ha considerado son marca de caza o marca de pesca y, por supuesto, se ha atribuido a los varones, porque las mujeres normalmente o gestando o cargando con un niño en brazos, pues no parece que fuesen las más propensas o la que normalmente protagonizaría la caza, que además es una actividad pues peligrosa, ¿verdad? Entonces, desde los prehistoriadores de finales del siglo XIX, franceses sobre todo, pues por supuesto este registro es de varones y por supuesto las pinturas las han pintado los varones, solo faltaba, ¿no? Demás. Bien. Bueno, pues este tipo de marcas en este tipo de huesos es lo que protagoniza el capítulo dedicado a la matemática en la prehistoria en todos los libros de historia de la matemática. Por ejemplo, ese hueso que tenéis ahí. Bien, pero ¿aquí ha habido continuidad? ¿Asumimos que eso es cierto los matemáticos sin mayor problema porque ha habido continuidad, como en el caso de los pictogramas? Bueno, pues en este caso, efectivamente sí. Si alguno ha estado en la cárcel recientemente, pues habrá ido marcando en la pared los días que ha estado en la cárcel, ¿verdad que sí? Porque es lo que hacemos cuando vamos a la cárcel. Bueno, pues este tipo de registro, en forma de muescas,
tarjas, que llamamos en castellano, pues es verdad que se ha mantenido incluso en el Royal Treasury británico hasta el siglo XIX, porque era una manera de marcar cantidades en préstamos en dos tablillas o dos tarjas simétricas. Una se la va a quedar el prestamista y otra el que se lo lleva, y luego cuando haya que devolver el dinero, pues las ponemos, las casamos y vemos la cantidad, ¿no? Distintas profundidades, distintos grosores, y en realidad esto es lo que se ha generalizado desde el Paleolítico. Entendemos que esas muescas... ¿Cuántas muescas hay en ese hueso? Pues ya estáis viendo que 30, ¿verdad? Bueno, pues hay dos muescas más verticales, más largas. Es siempre el mismo hueso, ¿eh? No, son distintas miradas o distintos calcos. Lo de en medio es una fantasía de un historiador, prehistoriador, que no sé por qué lo ha puesto así, porque las muescas no están así, pero lo que sí vemos son dos muescas más largas y a un lado 30. Y al otro, 25. No son 30, son múltiplos de 5 también, porque esto es lo que se entiende que se ha mantenido. Y este es el tipo de hueso que se ha mantenido en casi todos los libros. Cuando se van encontrando más huesos, pues se incorporan cosas como el asta de Brasenpuy, que en realidad solo tiene muescas, pero es que tiene una muesca, 3 muescas, 5 muescas, 7 muescas, 9 muescas. Dice, ostras, en el Paleolítico Superior entendían la diferencia entre par e impar. Pero es que además jugamos sumando, restando, etcétera, y resulta que 9 más 3 es lo mismo que 7 más 5. Y si a 9 le quito 7 es lo mismo que si a 5 le quito 3. Entonces en los libros dice, calculadora paleolítica. Bueno, pues esto va entrando, porque si miramos a los restos que tenemos en los museos con ojos matemáticos, lo mismo encontramos unas representaciones simbólicas que desde luego van a hacer que no queramos ver ciervos ni bisontes. Hasta tal punto se ha llegado que este omóplato de cierva, que es el hueso más plano que tenemos en los mamíferos en general, pues esto es de cierva, que tiene montones de rayitas, como estáis viendo, pero que no son múltiplos de 30, ni múltiplos de 365, ni de 360, pues se interpreta, y está asumido por la comunidad científica, que es una manera de contar días, que cada muesca corresponde con un día. En realidad, las piezas de arte mueble, por ejemplo, lo que tenéis arriba, hay una réplica muy buena en el Museo de Altamira, la bramadera de Brasenpuy o de la Roche, pues es eso, un instrumento musical que brama, que ruge. Le hacemos un agujerito, lo trenzamos como el secapelos, por ejemplo, ¿no? Lo trenzamos y luego lo hacemos girar por encima de nuestra cabeza. Entonces hay dos movimientos circulares, alrededor de nuestra cabeza y luego el cable que se va destensando, ¿no? Pues zumba, brama, bramadera o churinga. Bueno, pues para que eso brame no hace falta decorarla así. Bueno, pues la persona que hace esto, como no hay ningún hueso, porque eso es hueso también, es omóplato de cierva, pues ha tenido que pensar para hacerla. Y claro, ha pensado muy matemáticamente, porque ha pulido la pieza pensando con dos planos o ejes de simetría. Si queremos ver en 3 dimensiones son 2. Uno longitudinal y otro transversal. Y la decoración, que no se necesita para que brame la pieza, pues la ha hecho de una manera singular. Decorando primero ese eje longitudinal y luego a un lado y al otro, por simetría, redecorando. Como esto lo miran desde una perspectiva artística, pues llegan hasta la geometría. Y entonces consideran al hacer el calco normalmente que son rectángulos. ¡No! No, si lo que ha hecho la persona que ha decorado esta pieza es contar 5, 5, 5, 5, 5, 5, no son rectángulos. Pero es que nos da mucha pereza contar, ¿verdad? Nos da muchísima pereza. Bien. Pues esta idea llega a lo que yo llamé en el año 2010 el Lakota Marshak. Es decir, Alexander Marshak había escrito un libro sobre las raíces de la civilización y por supuesto las situaba en el Paleolítico Superior y encontraba interpretaciones matemáticas que nadie había encontrado en piezas como esta que vemos aquí, esa placa de Enfer. Viene a ser como esta, un poquito más gruesa por aquí, y veis en la parte más gruesa, pues incisiones. Una colección de incisiones, 69 incisiones, no es múltiplo de 30. Bueno, la interpretación que le dio Alexander Marshak, que lo estudió con el microscopio, vio el grosor, la profundidad de cada una de las muescas y publicó un artículo, que es uno de los que os he enseñado antes, es que aquí lo que había eran ciclos lunares. Y, por tanto, pues lo que iba haciendo ese recorrido pues eran las distintas fases de la Luna. Por eso los distintos grosores y profundidades pues se correspondían con distintas fases de la Luna. Y esto encuentra su camino y se publica en este libro sobre The Rainbow of Mathematics, ¿no? Muy bien. Y esto nos lleva a pensar, vamos a ver, esto es lenguaje simbólico, está claro, pero ¿es escritura? ¿Podemos hablar de que hay escritura en el Paleolítico Superior y, sobre todo, dejamos de hablar de Europa y hablamos de dónde hay que hablar? Porque mucho pecado estamos cometiendo. Porque Mesopotamia no es Europa, es Asia. Y Egipto no es Europa, es África. Entonces, esto que estamos buscando
¿Por qué caemos en estas trampas? Porque cuando se organiza en Cantabria, luego viene al Museo Arqueológico Nacional, hace ya un montón de años, esta exposición sobre arte mueble, le llaman la materia del lenguaje prehistórico. Claro, lo que los arqueólogos están estudiando es el lenguaje prehistórico simbolizado en el arte portable, también en las paredes, pero eso no se puede transportar a una exposición en Madrid, claro. El arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto. Y si contextualizamos el arte mueble de Cantabria, habría que contextualizarlo como poco al otro lado de los Pirineos. Y eso es lo que hizo Genevieve von Pessinger con su tesina, luego su tesis doctoral, estudiando cómo hacer que lo abstracto se convirtiese en concreto. Es decir, estudiando esos símbolos que ella llamaba geométricos en el Paleolítico Superior francés. España, Francia, pero vamos a ver. Cuando en el 2010 publicamos este artículo, en el título intentamos, claro, no puede ser demasiado provocativo porque no te lo publican, entonces lo llamamos así: Prehistoria de la matemática y mente moderna, pensamiento matemático y recursividad en el Paleolítico franco-cantábrico. Pero para rápidamente dentro decir, qué locura es seguir hablando de Europa. Cuando Jill Cook, la directora del Departamento de Prehistoria del Museo Británico, yo estuve allí trabajando con ella en el curso 2011-2012, organizó una exposición que luego vino a Santander, a la Fundación Botín, lo llamó con cierto acierto, bueno, ellos lo llaman Ice Age, no edad de piedra, sino la edad de hielo, y llegó la llegada de la mente moderna a Europa. Y esto era respetuoso. Con el cuerpo moderno, hace unos 40.000 años, 45.000, llegó la mente moderna. ¿Pero de dónde había salido esa mente moderna? Que no se hace moderna ni se hace mente en Europa. Pues de África. Porque lo mismo alguna de las personas en esta sala se cree que es europea y blanca. Pues estáis muy equivocadas y equivocados. Sois negros africanos. Lo que pasa es que unos han amarillado, otros han blanqueado, pero somos africanos y negros. Y ya está bien de pensar que somos europeos y que la especie nuestra es europea, porque no lo somos. Nuestra especie es africana. De hace unos 200.000, 250.000, bueno, los arqueólogos ya nos dirán, pero no somos europeos. Llegamos aquí hace nada, antes de ayer. Es más, es que no tiene sentido, y da lo mismo que lo diga el País que lo diga la ABC, que da lo mismo, que no tiene sentido el concepto de raza. No, es un disparate científico. Y cualquiera de esos humanos que estáis viendo ahí, hombre o mujer, perdonad la expresión, macho o hembra, estamos hablando de reproducirse, si son fértiles, da lo mismo que sean yamomamis, que sean bosquimanos, que sean aborígenes australianos, que sean, da lo mismo. Todos estos se mezclan, hibridan, y su descendencia es fértil. Y aquí lo entendéis con tranquilidad, pero cuando esto lo conté en Londres en 2013 y les puse esa foto, a las británicas de la primera fila casi les da un patatús, porque estaban pensando en su marido mestizando, hibridando con una pigmea. Claro, os podéis imaginar cómo me pude reír. Pero vosotros, claro, no me podéis reír porque lo entendéis más normal, ¿no? Todos somos la misma especie. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto en realidad lo que quiere decir es que los descendientes de los que salieron de África hace más de 100.000 años y no volvieron, tienen las mismas capacidades intelectuales que los descendientes de los que no salieron de África. Y que, por tanto, esas características intelectuales, esas capacidades intelectuales de nuestra especie, ya las tenían nuestros antepasados antes de salir de África. No aparecieron aquí al llegar a Europa y se hicieron listos. No. Esto es africano. Y esas capacidades son intrínsecas a nuestra especie. Es decir, desde que nuestra especie es especie, tenemos esas capacidades. Porque los descendientes de los que se fueron, prácticamente desde el origen de nuestra especie, y los descendientes de los que salieron, y no es solo que hibriden entre sí, es que cualquier descendiente de unos o de otros, sometido al sistema educativo, pues puede llegar a catedrático de universidad sin mayor problema, aunque no se hace mucho mérito, y a cualquier otro mérito que sí lo sea, porque todos tenemos las mismas capacidades. Vale. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar piezas? ¿En el Paleolítico europeo? No. Donde tenemos que buscar esto es en África. Porque donde vamos a encontrar las claves del registro simbólico va a ser hace 200.000 años, 180.000, 170.000 en África. Y ya se ha empezado a encontrar en Blombos, en Sudáfrica, estos primeros registros. Y es en África donde tenemos que buscar. ¿Veis ese hueso de ahí? Pues cerramos los ojos. ¿Cuántas muescas tiene ese hueso de hace 30.000 años? Venga, a coro.
Bueno, tiene 29 porque está roto, pero si fuese completo, solo cabría uno más. Entonces, evidentemente, eran 30. Bueno, pues si nos vamos a Papúa Nueva Guinea, los misioneros holandeses que estuvieron en Papúa, bueno, sí, haciendo lo suyo, que es convertir al cristianismo, claro, pero estudiaron como buenos antropólogos a esos pueblos a los que querían, convertir, pues encuentran que lo mismo que en África, en Papúa Nueva Guinea utilizaban en sus rituales, pues eso, huesos con 30 muescas para contabilizar meses, claro, transcurridos tantos meses, pues hacemos la ceremonia correspondiente, que somos la misma especie, hace 30.000 o ahora. Bien, pero no es este el hueso que más ha ido impactando e integrándose en los libros de historia de la matemática, sino el hueso Aishango, que se encontró en las orillas del lago Edwards, en una comunidad que era Aishango. Bueno, el primero se dijo que era 12.000, pero claro, si las cosas son de hace 20.000, valen más que de hace 12.000, pues ya son 20.000, y pronto conseguiremos que sean de hace 30.000, porque para eso ya mandaremos a que en Alemania los redaten diciendo que tiene que decir esto. Uy, y sale la datación que tú quieres. Bueno, ¿qué es lo que dice este maravilloso hueso? Bueno, lo primero de todo, hay que aclarar que si vais a Bruselas, o porque tengáis un cargo europeo, o por lo que sea, pues sabéis que no os va a dar mucho tiempo a hacer mucho museo, ¿verdad? Como nadie de aquí va a ir a Bruselas a nada, que yo sepa, pues... ¿Pero querréis ver algún museo? Bueno, pues os sugiero que vayáis al Museo de Ciencias Naturales porque han sido muy hábiles. Saben que la gente allí va a protestar o lo que sea durante un rato y que tiene poco tiempo. Entonces, como el museo es impresionante, han seleccionado 10 hitos, 10 milestones. Y entre esos 10 hitos, para ver lo más importante, y ya irte otra vez, pues está el hueso Aishango, con un stand que ahora voy a describir, donde le dais a un botoncito y va girando la pieza. Bien. El stand, como veis, tiene muchos paneles, muchas fotografías, mucho contexto, porque lo que nos va a contar es la cantidad de matemática que tiene ese hueso implícitamente registrada, ¿no? Esto se encontró en los años 60 y se publicó en Scientific American el análisis que hizo Jan de Heyselin, y a partir de ahí pues el resumen es el que está en los paneles de ese artículo, ¿no? Bueno, el hueso es uno solo, no son dos, es uno solo, y tiene estas dimensiones más o menos, un poquito más largo, pero poco más o menos. Tiene una pieza de sílex aquí, quizá para escribir, en la parte superior insertada, y lo otro son rayitas, muescas, nada más. Lo que pasa es que cuando uno se molesta en contar las muescas, oye, pues que empiezan a salir cosas sorprendentes, porque es que el arte prehistórico no hay que mirarlo con ojos de artista, hay que mirarlo con ojos matemáticos. Bueno, pues desarrollamos de nuevo en el plano las colecciones de muescas que están separadas entre sí, por tanto decimos, pues están agrupadas, y resulta que en una de las columnas, la de la derecha, tenemos 11, 9, 19, 21, es decir, 10 más 1, 10 menos 1, 20 más 1, 20 menos 1. Claro, esta gente tenía 10 dedos en las manos y otros 10 en los pies, pero 10 y 20 pues no le gustaba. 10 más 1, 10 menos 1, bien. Vamos a la de en medio. Entonces, la de en medio tenemos 3, separadas de las 3 muescas, 6, 4, 8 y por debajo 5, 5, 10. Ostras, ¿os creeréis que solo los europeos somos paneuropeístas? No, los africanos también. Como en Egipto tenía un sistema de numeración aditivo, aparte de que simbólicamente era jeroglífico, decimos, pero no es posicional, es de base 10, pues multiplicaban duplicando. Claro, eso en el 3000, 2500, 2000, antes de Cristo. Pues también los panafricanos dicen cosas por el estilo, como nosotros los europeos, porque dicen que este sistema que aprendieron los egipcios, ¿de quién lo aprendieron? De los de Aishango. Hay una diferencia de 10.000, 12.000 años entre medias, pero da lo mismo. Como aquí vemos la duplicación, pues río Nilo abajo fueron enseñando generación tras generación a los, digamos, escribas faraónicos el sistema de duplicación. ¿Y qué tenemos en la columna de la izquierda? Porque esto ya es para nota. A ver, 11, 13, 17 y 19. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué diría un andaluz? ¿Qué? Los números primos entre el 10 y el 20. Pero hombre, para eso haría falta tener un buen sistema de numeración, conocer un algoritmo de la división, en fin. Pues todo esto aparece escrito en Scientific American en el año 61-62. Y todo esto aparece escrito en los paneles cuando, en el ratito que tengáis en Bruselas, vayáis a ver esta pieza.
10 centímetros de matemática oscura. Las agrupaciones sugieren multiplicación por duplicación, 3 y 6, 4 y 8. Números primos, 11, 13, 17 y 19. Numeración decimal. Todo esto dice. Claro, ¿y esto por qué ha sido así? Pues porque, claro, la matemática de los faraones tiene su origen en las fuentes del Nilo, en esta comunidad de los Aishango, y río abajo han ido... Bueno, es lo que dice ahí. A mí esto me gusta. En cualquier caso, el hueso Aishango pues, se ha ido incluyendo en casi todos los libros de historia de la matemática desde entonces. Pero os estáis poniendo nerviosas, porque aquí lo que hemos venido es a que le demos una perspectiva de género y de momento aquí el género es masculino y nada más. Entonces, pero claro, si lo cuento al principio, pues vamos con eso. La conjetura Zaslavsky. ¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? Bueno, ¿quién es Zaslavsky? Pues, ¿quién fue? Perdón, Claudia Zaslavsky. Era una etnomatemática norteamericana enamorada de África. Y entonces, sobre todo, estudió pues esto, los registros simbólicos, los registros artísticos, los registros matemáticos en África. Y en el International Study Group of Ethnomathematics, en los años 90-91, y ya finalmente en el año 92, pues publicó una nota que se titulaba así: Women, mujeres, como los primeros matemáticos. Las mujeres, por supuesto que han sido los primeros matemáticos. ¿Quién sino una mujer intentando llevar un control de sus ciclos necesitaría un calendario lunar? Cuando yo levanté esta cuestión con colegas matemáticos con interés más o menos parecido, bueno, dijeron que, hombre, entre los agriculturistas, es decir, en el Neolítico, pues podría tener su sentido. Pero que, claro, que las mujeres fueron las primeras agricultoras de la historia. Bueno, ¿en qué se basaba, en qué se inspiraba Claudia para decir esto? Bueno, pues en realidad ella nos contó esto en un libro que se llama Africa Counts, África cuenta, pero en el doble sentido, que hay que tener en cuenta África, que no podemos despreciarla, y que en África se contaba en la prehistoria también, ¿no? Y que sobre todo había que tener en cuenta este hueso Aishango, porque Alexander Marshak había dicho que lo que tenemos en ese hueso en realidad es un calendario lunar con 6 meses lunares. Pero además, basándose en esto. Bien, entonces cogemos, que hay que reinterpretar entonces el hueso Aishango, claro, porque vamos a intentar encontrar esos 6 meses lunares. Vamos a intentar encontrar esos 6 meses lunares. Venga, chicas, a contar. Venga, que no os dé pereza. Vamos a ver, columna a la derecha, 60. Ah, bueno, vale, pues 2. Columna de la izquierda, 60. Pues ya tenemos otros 2. Ya, pero me faltan 2. Porque 48... Es que no estáis haciendo bien las cuentas. Vamos a contar de otra manera. Como están grabando, me cojo el micro. Tenemos aquí 60, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo sencillo. Vamos a quitarle 4 a 60. ¿Cuántos me quedan? 56. Y los dejo por aquí. Voy a coger este otro 60 y le voy a quitar otros 4. Y los voy a dejar aquí. Bien. Tengo 4 y 4, que son 8. Entonces aquí me quedan 56. Aquí me quedan 56. Y si cojo ese 8... O sea, esos 4 y estos 4. Y se los suma al 48, ¿cuánto me salen? 56. ¿Y qué son 56, 56 y 56? 6 veces 28. Claro, yo vi esto y dije, hombre, meses lunares no. Ciclos menstruales sí. Me parece apasionante lo que Claudia propone. Lo voy a llamar la conjetura Zaslavsky, pero vamos a ponernos a estudiar porque esto se llama el juego del trilero y a mí esto no me satisface. Así que vamos a intentar hacer algo un poquito más allá. Y entonces te pones a ver, ¿y en quién se inspiró esta mujer? Bueno, pues la inspiración de ella y de casi todas las visiones de género que ahora están muy de moda, pero claro, que hace 20 años, cuando yo contaba estas cosas, hace 20 años, pues me tiraban por la pared de gilipollas que está diciendo, ¿no? Con perdón. Está quedando grabado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo digo, bueno, pues tranquilidad. Bueno, pues antes que algunos de hace 20 años o de hace 30 años dijésemos cosas de estas, pues como William Irving Thompson, pues ya decía cosas como estas, ¿no? Que hay que mirar con otros ojos, por ejemplo, al arte de la prehistoria, a los orígenes del arte, a los orígenes culturales, porque realmente, pues, es necesario, ¿no? Bueno, el libro lo tenéis en internet, es de los años 80,
The Time Falling Bodies Take to Light, bueno, mitología, sexualidad y otros orígenes de la cultura, ¿no? Y entonces pues nos contaba esto, ¿no? Las implicaciones de esta asociación entre los ciclos de las mujeres y los ciclos lunares pues sugieren que, por supuesto, las mujeres debieron ser los primeros observadores de estas periodicidades que existen básicas en la naturaleza, ¿no? Una periodicidad sobre la que después pues, se han hecho numerosísimas observaciones. Las mujeres fueron las primeras en notar o anotar esta correspondencia entre un proceso interno que le está pasando a ellas y un proceso externo que sucede en la naturaleza y que cualquiera puede observar. Pero no fue mucho más allá, simplemente lo deja así, como hipótesis de trabajo, que son muy intuitivas, pero que es muy difícil materializar y encontrar. Eso requiere tiempo. Bueno, pues eso es lo que yo llevo desde, bueno, como yo soy de Cantabria más o menos de origen, pues visitando museos y sobre todo el año que estuve en Londres, etcétera, ¿no? Pues encontré ese colgante que tenéis a la izquierda, que como siempre, cuando buscamos piezas de verdad valiosas, pues nos encontramos con sorpresas. Porque ¿qué es un colgante? Dentro de todas las piezas de arte mueble, hay algunas que vamos a dejar tiradas en las cuevas. Por ejemplo, cuando se descubre la garma, que está inmaculada porque quedó sellada, pues se encuentran montones de piezas por allí. Esas no son las interesantes. Las interesantes son las que los humanos y humanas de aquella época llevaban consigo. Porque hoy podemos acumular cosas en casa, en el coche, pero en estas poblaciones que son nómadas, lo que lleven consigo tiene un valor incalculable. Es de vida o muerte muchas veces. Bueno, pues nos encontramos que esas piezas son para colgar, para poder llevar los colgantes. Entonces, estudiar los colgantes, como hipótesis de trabajo, ya veis que es diferente, pues es importante. Claro, y nos encontramos que hay a veces colgantes que no están decorados. Pues diríamos que son eso, pues algo, una joya, más o menos. Pero es que en los colgantes encontramos decoración rítmica que alguien se ha molestado en hacer. Y da lo mismo que sea el colgante de Morín, que está en el Museo de Altamira, o los colgantes de Enfer, que están en el Museo de Aquitania, o los que están en el Museo de Arqueología, que se encontraron en la Garma, en Cantabria. Cuando encontramos colgantes que hay que seleccionar, hay que hacer el agujero y no tenemos un taladro para hacerlos, nos va a llevar un rato, se nos va a romper bastantes veces el punzón de siles que estemos utilizando, y luego hay que ir decorando, pues nos encontramos que casi siempre tiene en torno a ¿cuántas muescas? En torno a 30. Siempre en torno a 30. A veces muy equidistantes, y cuando no me caben, como en estos que tenemos en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria, pues los contorneamos, si me acaba el borde, pues los pongo en el centro. Pero en general, en torno a 30. En general también se encuentran aisladas, en distintas capas, en distintos estados, estrato K de la Garma, estrato L, etcétera. Los prehistoriadores, por ejemplo, Esteban Álvarez Fernández, que hizo una tesis sobre pues, el arte mueble, pues revisita de vez en cuando y encuentra, cuando estudia estas piezas, que algunas incluso tienen hasta 28 muescas, no 30, sino 28. Pero no le da mayor importancia. Y otros autores, como Soledad Corchón, por ejemplo, que entiende el valor de los colgantes, se inventa colgantes donde no los hay. Porque estas piezas, por ejemplo, pues sitúa que el agujero del colgante estaría aquí. En el borde de la pieza no vas a poner el colgante, el agujero estaría en el centro. Pero que se entiende la importancia, ¿no? Bueno, pues junto a estos colgantes que pesan poco, que son pequeñitos, pues nos encontramos con otros colgantes que pesan bastante más, pero que los prehistoriadores, desde esa versión varón de hombre, muy masculina, de finales del 19, le dieron el nombre de bastones de mando. Y entonces, por supuesto, esos bastones de mando, pues eran de mando masculino, claro. Y además, como son faliformes, pues ¿qué vamos a decir? Pues evidentemente, estos colgantes, que ya empiezan a pesar un poquito, pues eran, eso, el mando del jefe de la tribu, ¿no? Bueno, pues esta idea de que son varoniles, que lo importante es la decoración, lo encontramos en cualquier descripción de cualquiera de estas piezas, ¿no? El aspecto general del objeto ha sido descrito por algunos autores como faliformes, aunque otros prefieren ver semejanzas con la cabeza de un caballo. Bueno, en fin, que ya se puede decir las cosas, que ya no estamos en el siglo XIX. En cuanto a la decoración, podemos distinguir dos grupos de figuras, realizadas en caras opuestas y separadas por dos bandas de trazos oblicuos. El primer conjunto, pues estaría, pues, el segundo grupo, cabeza de no sé qué, cabeza de cierva, que eso no es lo importante. Que lo que interesa, y no se molesta nadie en hacerlo, es contar cuántas muescas tenemos ahí arriba. ¿Y cuántas tenemos otra vez? Pues otra vez 30. A ver si hacemos una visita a los museos de esta otra manera, ¿verdad? Bueno, pues William Irving Thompson también había intentado reconducir
la interpretación de los bastones de mando hacia que eran obra de mujeres, pero sin contar, sin mirarlo desde esta perspectiva, sino también como historia del arte. Pues claro que I believe que no, bueno, en los bastones de mando no se puede considerar que sean exclusivamente cosas masculinas, pues porque también puede ser un instrumento femenino de medición. Bueno, no sé qué se mediría con eso, pero bueno. Marshak, de nuevo, dice que no, que tururú, que esto no puede ser obra de mujeres, pues porque esto no tiene nada que ver con las mujeres. Bueno, entonces yo sigo mirando las cosas con esta otra mirada, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ver si esto es obra de mujeres, si el registro simbólico matemático lo hicieron hombres o lo hicieron mujeres y por qué? Bueno, hay una idea muy clara y es que se está estudiando, porque ha podido hacerse en algunas cuevas el uso, estudiar las huellas dactilares que han quedado, por ejemplo, en las manos al negativo, y se ha encontrado que esas huellas dactilares pueden ser de mujeres. Y los tamaños de esas manos al negativo se sabe que no son de varones, por los tamaños que tienen, pueden ser de mujer o pueden ser de niños o niñas. Pero también eso tampoco diría nada sobre la autoría, porque bueno, la mujer o el niño ponen la mano y el varón, que puede seguir siendo el artista, sopla y esa es una. Pero entonces, claro, hay que, como esto es multidisciplinar, hay que intentar acercarse a estas cuestiones desde muchas perspectivas. Y una de las perspectivas que para mí ha sido capital para intentar entender esto, elucidar qué es lo que hay detrás, es lo que los biólogos evolucionistas llaman el altruismo o la selección de parentesco. Aparentemente, si uno interpretase el darwinismo o el evolucionismo como se suele interpretar, pues lo que querría cada humano es pues sobrevivir él o ella y sus genes. Es decir, reproducirse, pero en nuestra especie eso no se da exactamente así. Hay lo que llaman el altruismo de especie, la selección de parentesco, que hace que, pues a veces, dentro de un mismo clan o una misma familia, no se busque que ese individuo o individua se reproduzca, sino que sirva para que el resto del clan se reproduzca y que esos descendientes, pues la hija que se quedaba soltera, en fin, los tópicos que tenemos en nuestra especie, ¿no? Y esto incluso se ha conseguido matematizar. La regla de Hamilton ha intentado dar una cuantía, una cuantificación de estas realidades, ¿no? Y esto está directamente asociado con lo que se llama la hipótesis de la abuela. Es decir, en la mayor parte de los mamíferos, la hembra, que ya uno está deformado, la hembra en casi todos los mamíferos, pues es fértil hasta que se muere, las vacas, etcétera, ¿no? Pero en nuestra especie y en las orcas y en pocos más, quizá en las elefantas, pues eso no es así, existe la menopausia, es decir, mujeres que ya no son fértiles, que no tienen que gastar energías en dar a luz, en cuidar prole, que muchas veces no van a sobrevivir, porque ellas se van a morir antes de que esos niños lleguen a edad adulta, y que lo que hacen es cubrir una función de ayuda a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas, pero que no pueden ellas, tener esos hijos, pero sí ayudar a que todas ellas las tengan. Y eso se llama la hipótesis de la abuela. Una adaptación que solo se da en mamíferos como nuestra especie y que ha servido para la supervivencia de la especie, mucho más allá de que esas mujeres continuaran teniendo hijos. Es decir, que ha podido ser una adaptación evolutiva que ha servido para la especie. Muy bien. Pues con todo esto vamos llegando al punto donde os quería tener. ¿Fueron mujeres las que pintaron Altamira? Bueno, o el resto de las cuevas. Pedro Saura dice que de ninguna de las maneras. Hay un documental, el último documental que ha hecho Carlos Saura, entrevista a Pedro Saura y nos cuenta que no. Y desde luego lo que es poco probable es que sucediese eso. Es decir, esa postura, esa mujer con ese niño ahí puesto, después de un rato esos riñones no hay quien los aguante, los pigmentos le están cayendo al niño, con lo cual, mientras está amamantando y demás, es poco probable que fuese artista. Pero en el Museo de Altamira existen esas 4 piezas, 4 colgantes solutrenses. En los años 8, 7, 10, 11, 12, estaban puestos en una vitrina que se decía solutrense superior, más o menos 18.500 años hacia el pasado, puntos proyectiles, punta proyectil, perforador, raspadores, buriles, costilla grada, conjunto de colgantes en hueso y oides de caballo. Y no se decía nada más. Y yo digo, ¿qué? Vamos a ver. Esos 4 colgantes solo dicen eso porque no han sabido interpretarlos. Pero no es uno, ya estáis viendo que son 4. Y que tienen una decoración, los 4, muy parecida.
Y cuando Bredel y Obermayer, que hicieron la excavación en los años 20, encontraron estas piezas, los catalogaron como colgantes en hueso de marfil, ligeramente reducido, nivel solutrense. Y no dijeron más. Eso es lo único que pudieron decir en ese momento. Cuando Barandiarán hizo el gran catálogo del arte mueble del Paleolítico Cantábrico en el año 70, se publica en el 71, lo único que hace es añadirle claves: Altamira 12, Altamira 13, Altamira 14 y Altamira 15. Siguen siendo colgantes en hueso de marfil, pero no nos dice qué es lo que hay ahí. Cuando en Francia se organiza una exposición sobre el arte solutrense, pues el nombre, claro, es de una cueva francesa, se llevan esas piezas y dicen, pero ¿cómo que esto es marfil? Y lo único que saben es decir que ya no es, que esto no es marfil, que es hueso y oides de caballo. ¿Y qué es el hueso y oides de caballo? Bueno, pues Esteban Álvarez Fernández, que estudia todos los objetos de adorno colgantes en el Paleolítico Superior en su tesis de casi 1000 páginas, pero no nos dice qué es lo que hay representado aquí, si nos explica que el hueso oioides de caballo, que es como la nuez del caballo, tiene esa forma, y que la persona que preparó esas piezas, pues las tuvo que preparar a partir de esos huesos que estáis viendo ahí con esas formas, ¿no? Vale. Esto ha sido seleccionado por el Museo Virtual que hizo Google para Altamira, pero han cometido el error de considerar solo una de las 4 piezas. Y lo que hay que hacer es considerar las 4. Porque alguien en el solutrense cogió varios huesos y oides de caballo, los pulió, los preparó y se puso a decorarlos. Una muesca, otra muesca, otra muesca. Y cuando tengo 30 muescas, paso a decorar la siguiente. Y cuando ya tengo la siguiente, la siguiente. Chicas que estáis en la sala, ¿me queréis decir qué varón del solutrense o del siglo XXI iba a despiezar 2 o 3 caballos, iba a coger los huesos y oides, los iba a pulir, los iba a cortar y se iba a entretener haciendo recuentos en treintenas y otra treintena y otra treintena y otra treintena? Ninguno. Ni en el solutrense ni en el siglo XXI. Chicos del siglo XXI, habéis hecho del XX, habéis hecho eso alguna vez. Solo si estabais en la cárcel, un día de cárcel, 2 días, 30, venga, ala, para adelante. Solo si estabais en la cárcel. Entonces, yo aventuré la siguiente interpretación, tan razonable como cualquiera de las cosas que se dicen en la prehistoria, porque no tenemos a los prehistóricos para decirnos si la cueva era un templo, si esto representaba yo qué sé qué. Hoy, saber el día que una mujer va a parir es de vida o muerte. En el solutrense, saber el día que una mujer iba a parir es mucho más de vida y mucho más de muerte. 8 unidades de expresión. 8 treintenas. La única interpretación que a mí me parece razonable y que hemos dejado escrito es que esto es obra de una mujer que sabe el tiempo que tiene que transcurrir desde la constatación de la primera falta hasta que, niña, ponte atenta que vas a parir en cualquier momento, transcurridos desde la primera falta, cuenta, cuando eres consciente de esa primera falta, cuenta 8 meses y a partir de ahí, estate atenta. Más vale que no estemos nomadeando en mitad de la nieve con los carnívoros acechando, sino que estés en la parte soleada de la entrada de la cueva y atendida por las madres antiguas, preferiblemente con experiencia vital, como matronas, porque vas a ponerte de parto. Bueno, aquí lo que tenemos además es mucho más que eso, porque hay una capacidad de nuestra especie que los psicólogos llaman pensamiento recursivo y que solo tiene nuestra especie, que Neandertal no tiene, que desde la asignatura de lengua se manifiesta en la posibilidad que tenemos de construir oraciones subordinadas dentro de una oración principal, y que desde la perspectiva de la matemática es la que nos permite entender conceptos como el de subconjunto de un conjunto, porque aquí lo que tenemos es ciclicidad de ciclos dentro de un gran ciclo. El ciclo puede ser el año, si tuviésemos 12, pero no tenemos 12, puede ser el embarazo, y a su vez dentro tenemos subciclos, subconjuntos de 30 días. ¿Y por qué sabemos que esto puede ser así? Porque quedó inconcluso. Fuese lo que se estaba contando, no se terminó el recuento. Es decir, no hay una persona que ha decorado las 8 caras y se ha echado a descansar, como si fuese arte, sino que ha ido haciendo las rayitas y cuando ha acabado una cara ha empezado con la otra y no lo ha terminado. Es decir, esto no era arte,
se estaba haciendo un recuento y se vio interrumpido. Murió la madre, murió el niño, no sabemos lo que puede ser. Pero para mí esta es la mayor... Primero, esto es la única manifestación que se conoce de momento en el mundo de la prehistoria de pensamiento recursivo, porque los colgantes que se encuentran con varias piezas no están decorados y los que están decorados se han encontrado aislados en distintos estratos, y esta es la única muestra que tenemos de esa manifestación de pensamiento recursivo de momento encontrado. Esto, cuando se lo conté al director de Altamira, José Antonio Las Heras, se entusiasmó. Estábamos preparando el cambio de la exposición del Museo de Altamira, pero se mató en un accidente de coche poco tiempo después y no lo pudimos completar. Ahora estas piezas están destacadas. Pilar Fatás, la nueva directora, las destacó. No ha puesto el stand que podéis ver en Bruselas cuando vayáis a Bruselas, en eso, uno de los 10 milestones, pero esto es tan importante o más que el techo de los polícromos, porque es la representación de esa propiedad, esa capacidad intelectual que tenemos los humanos, que llamamos pensamiento recursivo, y para mí es la principal mirada de género que podemos hacer para decir que Claudia Zaslavsky tenía razón, que Altamira es nombre de mujer y matemática también. Pero estamos en la universidad, y a mí siempre me gusta ser original, y empecé hablando de una caracterización pueril, naif, de prehistoria. Pues no me gusta. Si vamos al Museo Arqueológico Nacional, cuando entramos tenemos ese gran panel donde la primera parte se llama prehistoria, claro, muchos miles de años contraídos, y de repente aparece, antes de que empiece la historia, una fase con un prefijo que no es pre, sino que es proto, puesto delante de historia, pero que se refiere a 4, 5, 6 siglos. Solo tenemos 2 prefijos de antelación, parece ser pre y proto, temporales, conceptuales. Vamos a despilfarrar el prefijo proto para que sea solamente las novedades del nuevo milenio, que sea solamente la parte de nuestra historia, llamémosle así, que se caracteriza porque todavía somos ágrafos en Europa, porque todo esto siempre se mira desde Europa, mientras hay pueblos que ya escriben. Es decir, que la protohistoria, en cualquiera de sus acepciones, se refiere simplemente a esa etapa. Mesopotámicos escriben, pero europeos no. Tenemos griegos y romanos o fenicios que escriben, pero los ibéricos no. ¿La protohistoria va a ser solo eso? Pues yo digo que no. Y la clave va a estar aquí. Nuestra especie es la única que escribe. Y ha demostrado que los descendientes de los que se fueron llegaron a la escritura, y los descendientes de los que se quedaron, independientemente de ellos, también llegó la escritura. Es decir, que la capacidad intelectual de escribir la tenía nuestra especie desde que es especie. Por tanto, no es solo que no tengamos que considerar qué es la raza, sino que el origen de la escritura habrá que buscarlo en África. Todos y cada uno de los descendientes de los que vemos ahí tenía las mismas capacidades. La capacidad de escribir está en el origen de nuestra especie. No lo saben, pero lo que están estudiando Genevieve von Petzinger y los prehistoriadores es precisamente eso: convertir en escritura ese registro simbólico. Porque lo que están buscando es ese lenguaje común en África, en Oceanía, y van encontrando símbolos comunes. ¿Qué es lo que están haciendo? Están intentando completar esas discontinuidades que todavía existen. ¿Por qué el arte prehistórico consideramos que es arte y no es escritura? Porque no están completas las líneas temporales. ¿Habría habido un lenguaje simbólico común desde el origen de nuestra especie? Es que esta es la clave, y por tanto yo propongo que utilicemos los prefijos con un poco más de sensatez, que los utilicemos bien, y que hagamos esta clasificación, que si la clave de nuestra especie es la capacidad de escribir, esa capacidad de escribir nos marque un corte, y no que en la península ibérica o en Francia no se escriba cuando ya hay griegos o romanos o fenicios que escriben.
Y por tanto, que llamemos prehistoria al periodo evolutivo desde que apareció el género Homo hace 2 millones de años, 3 millones, los que sean, hasta que aparece nuestra especie. Porque la aparición de nuestra especie, que es la única que tiene esta capacidad intelectual de escribir, si la clave va a estar en que escribamos o no escribamos, me parece mucho más relevante. Que llamemos protohistoria al periodo entre la aparición de nuestra especie y el momento, que es diferente en cada lugar de la Tierra, en que nuestros congéneres empezaron a escribir, porque siguen viviendo Yanomamis y otros pueblos sin escritura hoy en día. Y que le llamemos historia al periodo, que también es diferente en cada lugar del mundo, desde que nuestros congéneres empezaron a escribir hasta el presente. Porque desperdiciar el prefijo proto para que sea 4, 5, 6 siglos me parece una aberración. Así que propongo esta clasificación. Prehistoria desde la aparición del género Homo hasta que aparece nuestra especie, que es la única que tiene la capacidad, y ya veremos cuando escribe, que en cada punto de la Tierra será en su momento. Muy bien. ¿Qué hacemos los profes cuando acabamos? Pues os damos la bibliografía. Así que todo esto lo podéis leer tranquilamente, porque supongo que es lo que haréis cuando nos despidamos dentro de un rato, por ejemplo, en un libro de la Sociedad Cántabra de Escritores, Altamira es nombre de mujer, una mirada inclusiva al patrimonio prehistórico de Cantabria, en un libro. Pero bueno, no hace falta, lo miráis en el móvil, ponéis Altamira es nombre de mujer, y en público, pues la versión de Cantabria, pues lo tenemos escrito para que no tengáis que compraros el libro de la Sociedad Cántabra de Escritores. Pero en realidad es que esto lo he contado ya muchas veces con distintos títulos. En The Conversation, pues la conjetura Zaslavsky, y si los primeros matemáticos fueron mujeres, siempre interrogativamente, claro. Pero es que lo podéis oír, no hace falta leer, porque me han entrevistado ya un montón de veces con un título u otro, pues Radio Nacional o lo que sea, ¿no? Y el artículo, bueno, la entrevista a la BBC, donde el contrapunto lo da Jill Cook, la directora del Museo de la parte de prehistoria del Museo Británico, diciendo que estas cosas que digo yo, bueno, pues hay que tenerlas en cuenta porque los ciclos menstruales no son siempre los mismos. Y pues si yo no estoy hablando de ciclos menstruales, yo estoy hablando de contabilidad de meses, a ver si nos enteramos, no de ciclos. Ya sé que hay irregularidades, etcétera, no es eso lo que yo estoy contando. Bueno, y por supuesto, pues esto le gustó mucho a la presidenta de la Asociación Nacional de Matronas y me dijeron que lo contase desde la perspectiva de que esa mujer que hizo esto fue una matrona. Porque las matronas son imprescindibles en nuestra especie. Pero no matronas como profesión, como especialidad de la enfermería, sino por una necesidad evolutiva, porque la forma de la cadera que tenéis necesita la mujer para parir, así como el resto del género o de los primates. No, en nuestra especie sí necesitan la ayuda de una mujer, más que necesaria, yo creo, ¿no? Bueno, se puede parir en cualquier sitio, vale, de acuerdo, Juana la loca, mira cómo parió, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, que más que plausible o razonablemente, esa persona que ayudaba llevaba ese recuento porque sabía cuánto tiempo tenía que transcurrir. Así que probablemente la persona que registró esos 4 colgantes con sus 8 caras pues fue una matrona. Bueno, esto lo he contado también en congresos de mujeres, como en la fisura de la historia, por AUDEM, Asociación Universitaria de Estudio de las Mujeres, y en montones de sitios. Pero bueno, hemos completado el índice, como estáis viendo ahí, ¿verdad? Altamira es nombre de mujer, Altamira es nombre de mujer, y la nueva definición de prehistoria. Porque yo creo de verdad que hay que reinterpretar muchas cosas, hay que mirar, por ejemplo, el arte prehistórico de otra manera, hay que mirar con ojos, pues ahora se puede hacer, ¿no? Con miradas de género se llama. Hace 20 años no se podía hacer y te llamaban de todo. Pero mira, pues la historia acaba poniendo las cosas en su sitio y nos permite decir que Altamira es nombre de mujer y matemática también. Muchas gracias.